Buenos días. Ante todo, quiero agradecer a Matvis la oportunidad que me ha dado de hablar de algo que es un momento crucial en la enseñanza de las matemáticas en la educación aritmética. Es lo que se conoce con el paso de la aritmética al álgebra y es un tema en el que yo llevo muchos años investigando. Eh, bueno, cuando hablamos de aritmética y de álgebra, naturalmente hay que entender que nos estamos refiriendo tanto a la aritmética escolar como a la álgebra escolar, la que se enseñan en primaria y en secundaria. Los objetivos de esta charla son resaltar la importancia del lenguaje algebraico, poner de manifiesto las diferencias entre el modo de hacer aritmético y el algebraico, presentar el álgebra como puerta de entrada a los números enteros y fundamentar una secuencia didáctica de introducción al álgebra que tenga en cuenta las conclusiones que se obtienen al estudiar o al desarrollar los objetivos anteriores. Empezamos por la importancia del lenguaje algebraico. Bueno, se constata hoy en día que el lenguaje algebraico es algo en el que se expresan todas las ramas de las matemáticas. Todas las ramas de las matemáticas trabajan con lenguaje algebraico. Esto no sucedía antes así, en otras épocas, pero ahora sí. Es decir, da lo mismo que estemos en análisis, como en geometría, como en topología, como en álgebra, como en estadística, como en probabilidad, todas se expresan en lenguaje algebraico. También hay otras ciencias que lo usan para desarrollar sus teorías. Son ciencias en general que están modelizadas en términos matemáticos, como puede ser la física, la astronomía, las ingenierías, también una parte de la química, de la economía, etcétera. Entonces, el lenguaje algebraico es un lenguaje universal en las ciencias. ¿Y por qué ha tenido tanto éxito? Bueno, pues tiene éxito por varias razones. La primera de ellas es que efectivamente es un lenguaje universal, es decir, que independientemente de la lengua en el que hable cada persona, el lenguaje algebraico se maneja universalmente. En segundo lugar, es un lenguaje mucho más preciso. Es un lenguaje mucho más preciso que el lenguaje común. Por ejemplo, es mucho más sencillo decir que la fórmula que resuelve un problema es 60 menos 5x más 10x cuadrado que tener que decir que para encontrar la solución del problema hay que 60 hay que restarle el dato variable multiplicado por 5 y sumarle el dato variable multiplicado por sí mismo y por 10. Para empezar, esta respuesta de tipo verbal pues no la entiende una persona que trabaje en otro idioma y tampoco expresa con toda precisión lo que se pretende hacer, mientras que esa fórmula, para todo el que está familiarizado con el lenguaje algebraico, está perfectamente clara y comprensible, independientemente del idioma en que se hable, y se entiende perfectamente qué es lo que hay que hacer ahí para encontrar la solución. Pero hay otro tema que es también importante, que es que sustituye en gran medida los razonamientos verbales por cálculos. Y esto ha permitido un gran avance de las matemáticas, porque muchos de los razonamientos verbales que antes se hacían, antes de utilizar el lenguaje algebraico, ahora no son necesarios, se sustituyen por cálculos y todo aquel que maneja el cálculo algebraico con soltura, le resulta mucho más fácil trabajar así. Por ejemplo, algo tan elemental como tratar de demostrar que la suma de tres números naturales consecutivos es un múltiplo de 3. Bueno, pues si buscamos un razonamiento aritmético de tipo verbal, hay que decir cosas como la siguiente, ¿no? Como son tres números consecutivos, al dividirlos por 3 aparecerán los restos 0, 1 y 2. Al sumar los tres números, su resto al dividirlo por 3 será la suma de los tres restos, es decir, 0, 1 más 2 igual a 3, y por tanto la suma es un múltiplo de 3. Claro, esto es un razonamiento muy elemental, pero según a qué público va dirigido, pues pueden no tener claro por qué tienen que aparecer esos tres restos, 0, 1 y 2, pueden no tener claro que si se suman los dividendos, los restos también aparecen sumados, pueden no tener claro que si el resto sale 3, eso significa que el número sea múltiplo de 3, etc. Bueno, si hacemos una demostración algebraica, las cosas son mucho más sencillas.
Llamemos n-1, n y n más 1 a tres números consecutivos genéricos, los sumamos y nos sale 3n y la propiedad queda demostrada. Por lo tanto, la sustitución de los razonamientos por cálculos permite efectivamente trabajar de una manera más sencilla y avanzar más rápido y llegar más lejos en el mundo de las matemáticas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues que el momento de iniciación al lenguaje algebraico es un momento crucial, es un momento en el que es importante tener éxito en la enseñanza de este comienzo del lenguaje algebraico, porque de esto depende el que los alumnos sigan teniendo éxito en las matemáticas y en las otras ciencias como la física, etcétera, porque cada vez más, a medida que se avanza, cada vez más se está utilizando el lenguaje de tipo algebraico. ¿Pero qué sucede? Pues lo que sucede es que el modo de hacer algebraico es muy diferente del modo de hacer aritmético. Y entonces es necesario poner de manifiesto esas diferencias para que el alumno las pueda asumir, para que el alumno sea consciente de que entra en un mundo nuevo donde formas de hacer típicas de la aritmética aquí ya no van a ser posibles. Ahora bien, los libros de texto acostumbran a generar en los alumnos la falsa impresión de que siguen en un mundo aritmético. Se limitan a decir en general que, bueno, de que ahora entramos en el álgebra, eso significa que vamos a utilizar letras, pero que representan números desconocidos, pero que, bueno, que todo lo demás sigue más o menos igual. Y eso no es cierto. Y ahora entramos en el segundo aspecto a aclarar, que es el de las diferencias, las grandes diferencias que existen entre el modo de hacer aritmético y el algebraico. Todos los profesores hemos tenido experiencias como estas, que un alumno dice que x menos 10 menos 17 es igual a x menos 3. Esto es un error, pero no es un error. Pero no es un error simple, un despiste, un error sin demasiada importancia, no. Es un error que refleja precisamente las dificultades del paso del modo de hacer aritmético al algebraico, expresa las diferencias existentes. Porque los alumnos están acostumbrados a resolver operaciones como esta, ¿no? 25 menos 10 menos 7. ¿Y qué se indica en esa operación? Por esa operación hay tres números, el 25, el 10 y el 7, y un signo menos que indica que hay que restar esos números. Hay que restarle a 25 el 10 y después al resultado de eso restarle el 7 y se obtiene 8. Los signos menos que aparecen en esa expresión indican una operación aritmética de resta entre números sin signos. Es lo que llamamos signos operativos binarios. Y esto es cómo funciona la aritmética. Pero ¿qué pasa si pasamos a la expresión x menos 10 menos 7? Pues ahora esos signos menos ya no son signos operativos binarios. Ahí lo que tenemos que hacer, lo que me indica esa expresión, es que a x hay que sumarle menos 10 y menos 7. Y por lo tanto, a x hay que sumarle menos 17, porque la suma de menos 10 y de menos 7 es menos 17. Es decir, los signos menos ya no están indicando operaciones binarias, sino que son signos que están indicando que estamos trabajando con números negativos. Es lo que llamamos signos predicativos, signos que indican la cualidad de un cierto número. Y entonces, claro, viene la gran pregunta. ¿Y la suma? ¿Qué pasa con la suma? ¿Dónde ponemos que eso es una suma? Pues en el lenguaje algebraico lo más frecuente es que el signo de la suma, el signo que indica la operación binaria de suma, se suprima, se da por sobreentendido. Bien, esto ya indica una diferencia muy importante respecto a la aritmética, pero también podemos escribir el signo de las sumas, hacerlo explícito. Podemos escribir x más menos 10 más menos 7, y entonces aquí estaríamos explicitando el signo que indica la operación binaria de suma. ¿Pero qué hacemos con esto? Pues lo transformamos inmediatamente en x menos 10 menos 7 y hacemos la operación. Es decir, en el primer caso tenemos lo que se llama la notación completa, que es cuando explicitamos los signos operativos binarios de suma,
Y en el segundo caso tenemos la notación incompleta, que es cuando los signos operativos binarios de suma se suprimen. ¿Y qué hacemos normalmente? Pues normalmente lo que hacemos es que cuando una expresión se presenta en notación completa, tendemos a pasar la notación incompleta. Y entonces los signos más y menos en álgebra son, ante todo, signos predicativos. Pero no son solo eso. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo escribo menos a? Si yo escribo menos a, eso no quiere decir que esté hablando de un término negativo. Quiere decir que estoy hablando del opuesto de a y será positivo o negativo dependiendo del valor que tome a. Esto es lo que se llama el sentido operativo unario del signo menos. Esto nos permite interpretar la resta como suma con el opuesto y por lo tanto suprimir el signo que indica la operación binaria de resta, con lo cual ya no solo se suprime el signo que indica la operación binaria de suma, sino el signo que indica la operación binaria de resta. Y normalmente hay que interpretar que x menos a significa la suma de x con el opuesto de a. Entonces ya podemos enunciar la primera gran diferencia entre el modo de hacer aritmético y el algebraico. En el lenguaje algebraico aparecen dos nuevos significados de los signos más y menos que no aparecen en el modo de hacer aritmético, que son el significado predicativo y el operativo unario. La resta desaparece entonces como operación binaria, pasa a convertirse en suma con el opuesto, y el signo que indica la operación binaria de suma se suele suprimir. Pasemos a más diferencias. En aritmética el signo igual se utiliza prioritariamente para indicar que la operación situada a su izquierda debe ser efectuada y el resultado colocado a la derecha. Es lo que llamamos el significado como tecla de ejecución de operaciones. En álgebra el signo igual es un signo relacional. Es un signo que se usa prioritariamente para establecer una relación de equivalencia entre las expresiones situadas a la izquierda y a la derecha del mismo. Por ejemplo, resolver una ecuación significa encontrar los valores de la incógnita que hacen que la igualdad sea cierta. Es decir, solo se puede entender qué significa resolver una ecuación si entendemos el signo igual como un signo relacional. Esto crea muchos problemas en la clase. Por ejemplo, es muy difícil convencer a un alumno que escribe algo como eso que está ahí, de que esa escritura es errónea. Cuando un profesor le dice, mira, es que eso que has escrito ahí no está bien, el alumno te dice, bueno, pero sale 7. Y tú le dices, sí, sale 7. Pero mira, has escrito que 12 menos 7 más 4 menos 2 es igual a 5 más 4. Y el chico te dice, bueno, es que 12 menos 7 es 5. Sí, pero tienes que añadir, no puedes poner 5 más 4, tienes que poner además el menos 2. Y te dice, sí, pero ya lo he puesto a continuación y entonces sí sale 7. Es una especie de diálogo para sordos de muy difícil gestión para el profesor y que lo que está detrás es que el alumno está entendiendo que el igual como una tecla de ejecución de operaciones, mientras que el profesor está dando un significado relacional. Diferencia 4. En álgebra la simbolización de las operaciones indica tanto una operación a realizar como su resultado. Por ejemplo, si un profesor le dice a un alumno que sume 5 más a, pues espera que el alumno escriba 5 más a y que con eso ya está escribiendo lo que es esa operación. Ese 5 más a está indicando tanto una posible operación a realizar si el valor de a se concreta, como el resultado de dicha operación. Esto desde el punto de vista aritmético sería incomprensible. Si un profesor le pide a un alumno que sume 5 más 7 y el alumno escribe 5 más 7, el profesor le dirá, pero bueno, haz esa suma. Es decir, no se concibe que se limite a escribir 5 más 7, sino que el profesor está exigiendo que además complete esa operación. Esa operación se entiende que es una operación a realizar que debe de ser completada. Otra cuestión. En álgebra puede expresarse cualquier relación independientemente de su valor de verdad. Por ejemplo, podemos escribir que 5x más 2 es igual a 7, aun sabiendo que eso es falso para todos los números reales, racionales, complejos, etcétera, salvo para x igual a 1. Esa relación, para los infinitos números existentes, salvo para x igual a 1, es falsa.
y no hay ningún problema en escribirla. Incluso podemos escribir relaciones que son falsas siempre. Yo puedo escribir la relación x² menor que 0 siempre que a continuación añada que eso es su valor de verdad es falso. Es decir, que no es cierta para ningún valor de x. Esto en aritmética sería absolutamente inviable. Yo no le puedo... Si un alumno me escribe que 7 más 5 es igual a 14, pues el profesor le dice que está mal y que eso lo tiene que corregir. En el mundo aritmético, la relación, o si un alumno dice que 2 es mayor que 8, pues el profesor le dirá que eso está mal y que lo tiene que corregir. Es decir, en aritmética las relaciones solo tienen un valor de verdad, o cierto o falso, y una relación falsa no puede escribirse, es un error. En álgebra no. Las relaciones pueden ser ciertas, falsas, ciertas en unos casos, falsas en otras, y se pueden escribir. Y aparece otra distinción que es fundamental en álgebra y que en aritmética no existe, que es la distinción entre identidad y ecuación y entre desigualdad, que se cumple siempre, e inecuación. Pasamos ahora a hablar de lo que es el significado de las operaciones. Esto es un tema muy importante. En aritmética, sumar significa aumentar. ¿Por qué? Porque es una operación ligada prioritariamente a las acciones de añadir o de reunir cantidades de magnitud. Y esta ligazón estrecha entre la idea de sumar y la idea de aumentar es la que les ha permitido a los niños resolver muchos problemas. Los niños toman decisiones sobre si aquí tengo que sumar o restar en función de que si hay que aumentar o hay que disminuir. Entonces, ¿pero qué pasa en álgebra? Pues que la suma es una operación cuyas propiedades y resultados dependen de las características de la estructura algebraica que la soporte. Si estamos, por ejemplo, en la estructura algebraica de los números enteros, pues ahí sumarnos, o de los números racionales, positivos y negativos, de Q, ahí sumar no significa aumentar, depende. En unos casos significa aumentar, significa que el resultado de la suma es mayor que el de los sumandos y en otros casos no. Con lo cual se rompe esta ligazón existente entre sumar y aumentar que había formado parte del imaginario de los alumnos que ha formado parte del imaginario de los alumnos durante toda la primaria y la infantil y que les ha permitido resolver problemas. Lo mismo sucede con la resta. Restar significa disminuir porque es una operación ligada prioritariamente a las acciones de quitar o separar cantidades de magnitud. En aritmética no se concibe una resta con un minuendo menor que el sustraendo. No tiene sentido porque significaría quitar de donde no hay. Si un niño escribe 5 menos 7, el profesor le dice no, es 7 menos 5, porque a 5 tú no le puedes quitar 7. Sin embargo, en álgebra la resta se interpreta como suma con el opuesto, como diferencia, es decir, como el resultado de comparar dos expresiones. Una diferencia negativa indica simplemente que el primer término de la comparación es menor que el segundo y es perfectamente asumible. Más cuestiones de significación. El cero. En aritmética el cero significa ausencia de cantidad de magnitud. Por tanto, no puede haber cantidades menores que cero, porque no puede haber algo que sea menos que nada. En álgebra el cero no tiene más connotación que la de ser el elemento neutro de la suma, ¿eh? Y si estamos en una estructura algebraica que tiene un orden total compatible con la suma, pues eso obliga necesariamente a que existan elementos menores que cero. El significado... aquí entramos en otro tema. También aquí hay cambios cuando hablamos de la interpretación de la multiplicación y la división, pero estos ya se han producido en el ámbito aritmético. Cuando pasamos del natural al racional positivo, también la multiplicación y la división ha sufrido cambios que en álgebra van a ser completamente atendidos, ¿no? Por ejemplo, también la aparición de los racionales positivos hace que multiplicar ya no siempre suponga aumentar, ni que dividir suponga disminuir. Cuando estamos multiplicando o dividiendo por números menores que 1, pues ahí las cosas cambian. La multiplicación de racionales positivos ya no siempre admite una interpretación como suma reiterada, ni la división como reparto. De esto incluso afecta a los nombres, empieza a llamarse a la multiplicación producto y a la división cociente.
y el cociente en realidad se puede transformar. Como ha aparecido el inverso, el cociente ya en realidad va desapareciendo y se transforma en un producto por el inverso. O sea que de las dos operaciones, la aritmética, la multiplicación y la división termina desapareciendo en cuanto aparecen los racionales positivos. Pero ¿qué sucede? Luego, esto en realidad ya es algo que ha sucedido en primaria, es algo con lo que los niños deberían de tener ya más o menos claro. ¿Pero qué sucede? Pues lo que sucede es que los libros de texto de primaria no enfatizan suficientemente estos cambios, no se hace reflexionar mucho a los niños sobre que ahora las cosas han cambiado y formas de entender las operaciones que antes les servían para resolver problemas ahora ya no funcionan igual. Por lo tanto, aunque estos no son diferencias entre el modo de hacer aritmético y algebraico, porque ya aparecen en el modo de hacer aritmético, sí que el álgebra las va a tener que volver a considerar y a trabajar. Diferencia 9. En la resolución algebraica de un problema, las operaciones se ligan unas con otras y constituyendo una o varias expresiones algebraicas que contienen operaciones combinadas que indican un programa de cálculo a seguir y que se tienen que relacionar unas con otras. Esto es algo nuevo respecto al modo de hacer aritmético. En aritmética, una resolución aritmética de un problema es lo que se llama un camino operacional, un camino en el cual, en función del enunciado, se deciden, bueno, yo tengo que hacer una primera operación entre este y este dato, se hace esa primera operación, después ya con ese resultado se vuelve a revisar el contexto y a decir qué siguiente operación se va a hacer y así haciendo operaciones de una en una se llega al resultado final. El álgebra no. El álgebra lo que te obliga es a ligar unas operaciones con otras en una única expresión para terminar estableciendo una relación de igualdad o de desigualdad que te permita obtener la incógnita. ¿Esto qué significa? Pues significa que la sintaxis del álgebra es muchísimo más compleja que la sintaxis de la aritmética. Aunque las reglas que existen en aritmética de escritura se mantienen en álgebra, pues son mucho más difíciles de afrontar, porque son mucho más precisas y son mucho más variadas. La jerarquía de operaciones, las reglas de usos de paréntesis, las reglas de simplificación, etc. O sea, entramos en un nivel mucho más alto de complejidad sintáctica del que había en la aritmética. Y otra cuestión que es también muy importante, que las técnicas de cálculo aritmético son todas algorítmicas o semialgorítmicas. Por ejemplo, si hay que multiplicar dos números naturales, pues el profesor explica cuál es el algoritmo de la multiplicación. Si hay que dividir dos números decimales, pues el profesor explica cuál es el semialgoritmo de la división de números decimales. Si hay que sumar fracciones, pues el profesor explica cuál es la regla de suma de esas fracciones, el reducir a denominador común, etc. Es decir, que los alumnos en el mundo aritmético están acostumbrados a que se les den unas órdenes de lo que tienen que hacer para resolver las operaciones. En el álgebra las cosas cambian. Las técnicas de cálculo, naturalmente, que tienen reglas, pero no son algorítmicas, son reglas que exigen reflexión y toma de decisiones y que se rigen por principios de economía y funcionalidad. Hay un principio de tratar de hacer los cálculos de la manera más sencilla posible y los cálculos hay que hacerlos en función de cuál es el objetivo que pretendo. Y eso es lo que exige la reflexión y la toma de decisiones, que en el caso de la aritmética no es apenas necesaria. Por ejemplo, si a mí me preguntan por las raíces de este polinomio, lo más eficaz no sería desarrollar el polinomio, poner el polinomio de segundo grado en forma canónica y resolver la ecuación de segundo grado. No, lo más eficaz en este caso es seguir factorizando. Se sigue factorizando y se llega a la expresión 2x más 5 que multiplica x menos 1 y entonces ya sabemos que las raíces son 1 y menos 5 medios. ¿Qué pasa, en cambio, si me piden que divida el polinomio por este otro polinomio? Pues aquí lo más eficaz y, por tanto, lo más correcto, pues es hacer el desarrollo de ese polinomio, ponerlo en forma canónica y efectuar esa división. Es decir, que dependiendo de cuál sea el objetivo del cálculo, yo
actuaré de una forma o de otra. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que dar reglas no siempre, reglas de tipo algorítmico, no siempre facilita los cálculos. Decir que para resolver una ecuación hay que suprimir los paréntesis o hay que quitar denominadores o no es una forma muy buena de introducir al cálculo algebraico. Habrá que decir, bueno, dependiendo de el tipo de ecuación o el tipo de cálculo que yo tenga que hacer y de la finalidad, ¿cuál sería la forma más fácil, más económica de afrontar este cálculo para obtener el objetivo previsto? Y reflexionar sobre ese asunto. Bueno, pasamos al tercer punto, el álgebra como puerta de entrada a los números enteros. Bien, actualmente el álgebra se enseña en un ámbito aritmético. Se introducen el álgebra. En los números enteros se enseñan en un ámbito aritmético. Se introducen al margen de las letras y se introducen como números que se operan entre ellos y que sirven para resolver problemas aritméticos. Sin embargo, si nos fijamos, con la llegada de los números enteros ya se está planteando muchas de las cambios que ya estábamos considerando como cambios que se producen en el ámbito algebraico. El significado de los signos más y menos se amplía, la resta pasa a interpretarse como suma, como el opuesto o como diferencia, la relación entre sumar y aumentar o restar y disminuir se rompe, aparecen números menores que cero. Es decir, que muchas de las diferencias que estábamos aquí comentando como diferencias algebraicas ya son diferencias que aparecen cuando entramos en los números enteros. De manera que aunque los estemos presentando en un ámbito aritmético, en realidad con ellos ya se está entrando en el álgebra. Hay además otro problema más, que es que en realidad la aritmética no justifica la necesidad de utilizar números enteros. Si a mí me dan un problema con números enteros que tengo que resolver aritméticamente, lo resuelvo mucho más rápidamente y mucho más eficazmente utilizando números naturales que utilizando números enteros. La aritmética no justifica la necesidad de introducir los números enteros. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aparecen los números enteros? Es decir, si en aritmética no eran necesarios, ¿por qué aparecen? Bueno, pues aparecen cuando empieza el álgebra. Bueno, los números enteros y los números negativos en general. Si nos vamos a la historia, vemos que la primera formulación de la regla multiplicativo de los signos la hace Diofanto en el siglo III después de Cristo. Diofanto escribe un libro que se llama Aritmética, donde lo que se resuelven son problemas aritméticos, pero resulta que él lo resuelve por medio de ecuaciones. Es por tanto el texto que en el mundo occidental se considera el texto fundacional del álgebra, porque aunque lo que resuelve son problemas de tipo aritmético, la forma de resolverlos es algebraica. Introduce las ecuaciones, introduce la incógnita y empieza a dar reglas de cómo trabajar con esas ecuaciones, sistemas de ecuaciones, etcétera, y cómo trabajar con las incógnitas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que en cuanto yo tengo que hacer operaciones con letras por en medio, inevitablemente paso de un cálculo con números absolutos, un cálculo con números sin signo, a un cálculo con sumandos y sustraendos. Es lo que veíamos al principio de esta charla. Si yo tengo x menos 10 menos 7, yo tengo que pensar en términos de a x le tengo que restar 10 y le tengo que restar 7 y por lo tanto eso es restar 17. Es decir, tengo que pensar en términos de composición de sumandos y sustraendos. Entonces podríamos pensar, bueno, pero pues ya está, ahí aparecieron los números negativos. Bueno, pues no, porque este cálculo con sumandos y sustraendos era un cálculo interno dentro de los del cálculo. Era un cálculo intermedio. O sea, los sumandos y sustraendos eran términos intermedios dentro del cálculo. Pero al final lo que tenía que obtenerse como resultado era un número sin determinación. Es decir, un número que no llevase
que no fuera un sustraendo. Durante muchos siglos los sustraendos no fueron aceptados ni como soluciones de las ecuaciones ni como soluciones de los problemas en general. Y hubo un enorme discusiones alrededor de este tema. Los matemáticos los utilizaban en el cálculo algebraico, pero no sabían qué hacer con esos sumandos y sustraendos y cómo definirlos y cómo incorporarlos a su corpus teórico. De hecho, fueron casi 1600 años los que se necesitaron hasta que finalmente, en el siglo XIX, se decidió transformarlos en números positivos y negativos y aceptarlos plenamente. ¿Y por qué? Porque lo exigía la teoría general de ecuaciones y la modelización algebraica tanto del análisis como de la geometría. Esto es lo que obligó a completar la recta real con los negativos y a aceptar que las ecuaciones podían tener soluciones tanto negativas como complejas. De manera que fue una historia larga y compleja, pero lo que pone de manifiesto es que la razón de ser de los sumandos y de los sustraendos, la razón de ser de los números positivos y negativos fue el álgebra. Es el álgebra la que dio entrada a los números enteros, a los números positivos y negativos y en particular a los enteros. Bueno, entramos ahora en lo que son, una vez que hemos analizado esos tres primeros aspectos, esos objetivos iniciales, vamos a entrar en el último objetivo, que es decir cuáles son los principios generales que fundamentan esta secuencia didáctica que aparece en Mathbits. Bueno, hay una cuestión que es muy importante, que es que cuando se pasa de la aritmética a la álgebra entramos en un momento de ruptura y de fuerte ruptura, porque las diferencias existentes en el modo de hacer algebraico frente al aritmético exige romper con muchas de las creencias adquiridas por los alumnos en el aprendizaje aritmético. Es decir, no estamos en un momento en que a las concepciones que tengan los alumnos hay que añadir más información, sino que estamos en un momento en que los alumnos tienen que cambiar unas concepciones muy arraigadas en ellos para aceptar otras nuevas formas de entender y de hacer. Y esa ruptura de alguna manera hay que escenificarla. Entonces, el principio general que informa toda esta propuesta es que hay que diseñar una secuencia didáctica que permita poner de manifiesto la ruptura aritmético-algebraica para que los alumnos puedan asumirla. Principio general 2. Bueno, pues como hemos visto que la razón de ser del número negativo y en particular del número entero es el cálculo algebraico, aquí renunciamos a introducir el número entero en un ámbito aritmético, sino que lo introducimos en el ámbito algebraico, haciendo ver cómo el álgebra los necesita. Entonces, el principio general 2 es iniciar el uso de letras y el cálculo algebraico sin haber definido el número entero, que se irá construyendo a medida que el cálculo algebraico lo necesite. Estos son los dos grandes principios que informan, de tipo matemático, digamos, que informan el discurso matemático que aquí estamos, que en esta propuesta se desarrolla. Y ahora entramos ya en principios específicos. Bien. Principio específico dentro de esos principios, principios ya más específicos. Bueno, ¿cómo hacemos para escenificar esa ruptura de que hemos eso de que entre el modo de hacer algebraico y el modo de hacer aritmético? ¿Cómo hacemos para que los chicos se den cuenta, los alumnos se den cuenta de que estamos entrando en un mundo nuevo? Bueno, pues lo que hacemos es iniciar el modo de hacer algebraico considerando las letras como variables antes que como incógnitas y obteniendo fórmulas como solución de los problemas aritméticos en vez de números. Entrar en el álgebra por las ecuaciones y resolviendo problemas aritméticos utilizando ecuaciones permite mostrar una nueva forma de tratar los problemas aritméticos, pero al final obtenemos lo mismo que se obtenía en los problemas aritméticos, que era un número. La incógnita es como una especie de objeto intermedio que hay que tratar de convertirlo en un número cuanto antes. En cambio, lo que nosotros hacemos es poner la letra como variable y dejar que la letra exista.
La letra no es algo que haya que transformarse cuanto antes, que tenga que transformarse cuanto antes en un número, no, es algo que adquiere carta de naturaleza. Y entonces, y aparece en las soluciones de los problemas. ¿Por qué aparecen las soluciones de los problemas? Porque ahora los problemas son problemas que tienen datos desconocidos o variables que van a obligar a que la solución ya no sea un número, sino que sea una fórmula. Esto escenifica mejor la ruptura con el modo de hacer aritmético y, por otra parte, facilita el cálculo cuando todavía no se dispone de las reglas de los signos, porque no podemos entrar rápidamente en resolución de ecuaciones cuando todavía no están construidas las reglas de los signos, cuando las reglas de operaciones con los números enteros todavía no están definidas. Entonces, es más fácil manejar expresiones algebraicas sueltas que no tener que hacerlo estableciendo la relación de equivalencia entre ellas. Por ejemplo, este es el problema con el que empieza, bueno, o la tarea con la que empieza este tema, ¿no? Laura se lleva sus cromos al colegio, en la primera pierde 9, en la segunda gana 7. ¿Cuántos cromos le quedan después de jugar? Bueno, claro, aquí esto no es ningún problema. Los niños no tienen ninguna dificultad en decir, bueno, pues al final ha perdido 2. Pero claro, cuando el profesor le dice bien y ha perdido 2, pero ¿y cuántos tenía al final? Pues claro, no se puede saber, no se puede saber porque si no me dicen los que tenía al principio, no puedo decir los que tenía al final. Entonces aquí el profesor puede introducir un pequeño discurso diciendo, bueno, pero eso en matemáticas y en física y en otros muchos sitios pasa muchas veces, que estamos resolviendo problemas en que los datos o son desconocidos o son variables. Y entonces, ¿qué se hace? Pues se pone una letra. Se pone una letra. Y entonces, y los niños dicen, ¿y qué letra? La que queráis. Y entonces ya aparece por primera vez una expresión algebraica como solución de un problema. Expresión algebraica que cuando ese dato de desconocidos o variable se concrete se podrá transformar en un número, pero en principio queda como tal expresión algebraica. Principio específico 2. Iniciar el álgebra utilizando la notación completa en vez de la notación incompleta en vez de la notación completa. ¿Esto a qué obliga? Pues a presentar la suma de enteros como composición de sumandos y sustraendos ligada a las propiedades de las operaciones aritméticas de suma y resta. Es decir, que si nosotros... ¿Y por qué hacemos esto? Perdón. ¿Y por qué hacemos esto? Pues porque si yo trabajo con notación incompleta, pues esto me permite relacionar esta forma de hacer con una forma de hacer aritmética con la que los chicos pueden estar medianamente familiarizados. Bueno, cuando tratamos, por ejemplo, en el problema anterior, de que se puede escribir a menos 9 más 7 y algunos alumnos escriben a menos 9 más 7, otros alumnos escriben a menos 2. Bien, entonces, ¿podemos pasar de la menos 9 más 7 a la menos 2? ¿Cómo podríamos pasar? ¿Qué podemos hacer con ese A menos 9 más 7? Hay alumnos que dicen eso es A menos 16 porque están interpretando los signos como signos operativos binarios. Pero entonces el profesor puede decir, pero vamos a ver, si a A le tengo que restar 9 y después sumar 7, ¿eso es lo mismo que restar 16? No, ¿a qué es igual? A restar 2. Y entonces estamos cambiando la forma de entender. Estamos pasando de un cálculo, con números sin signo a un cálculo con sumandos y sustraendos, y lo que hacemos es componer esos sumandos y sustraendos. Entonces, si tengo que restar 9 primero y sumar 7 después, eso es lo mismo que restar 2. Y así se inicia en la entrada en lo que posteriormente van a ser los números enteros, y lo que está detrás de esto es la suma de los enteros. Por ejemplo, aquí, en este problema, los niños tienen que decidir que si sumo 5 y 2, ¿a qué equivale? Si sumo 5 y resto de 2, ¿a qué equivale? Si resto 5 y sumo 2, ¿a qué equivale? Si resto 5 y resto 2, ¿a qué equivale? ¿Qué es esto? Esto es la suma de enteros. Acabamos de introducir la suma de enteros, pero sin hablar de números enteros y sin hablar de cuáles son las reglas de suma de los números enteros. Y la acabamos de introducir muy ligada a
un aspecto aritmético con el que los niños pueden estar medianamente familiarizados. Porque en el paso de la aritmética al álgebra, gran parte de la tradición aritmética hay que respetarla y hay que utilizarla para apoyarse en ella al introducir el álgebra, ¿eh? Entonces hay que elegir aquellos aspectos aritméticos que nos favorecen la entrada en el álgebra y hay que desechar aquellos aspectos aritméticos que nos dificultan la entrada en el álgebra. A ver, ya. Principio específico 4. Bueno, pues en esta propuesta, desde el comienzo de la secuencia, se procura utilizar distintas letras e incluso expresiones algebraicas en las que intervienen más de una letra. Es decir, el álgebra que introducimos nosotros no es el imperio de la X o de la X y la Y cuando aparecen los sistemas de ecuaciones. Es un mundo en que aparecen letras muy variadas, incluso se deja muchas veces que los alumnos las elijan. ¿Y por qué? Pues porque queremos evitar eso que sucede muchas veces, de que un alumno que está acostumbrado a resolver una ecuación x cuadrado menos 5x más 6 igual a 0, de pronto le aparece p cuadrado menos 5p más 6 y no sabe, igual a 0 y no sabe qué hacer con esto. De esto se quejan a veces los profesores de física, que a ellos les salen ecuaciones en t y ecuaciones en otras letras y dicen y se encuentran los niños los alumnos muy sorprendidos. Entonces, aquí aparece la X igual que aparecen otras muchas letras y las expresiones, en las expresiones no se fijan en una sola letra, sino que se utilizan varias. Otra cuestión que es muy importante es que en esta propuesta, en general, se presentan a los alumnos los distintos objetos algebraicos antes de nombrarlos y de desarrollar sus técnicas de manejo. Es decir, ¿por qué? Pues porque si un profesor nombra un objeto y es un objeto nuevo, el alumno se va a quedar sentado esperando a que el profesor le diga lo que tiene que hacer con él. Mientras que si un alumno se encuentra de pronto con una ecuación o con alguna cosa que no se ha nombrado y que aparece en la resolución de un problema, va a tratar de resolverlo, afrontar y resolver. Y muchas veces lo hacen, aunque el profesor no les haya dado ninguna explicación previa. Y todo lo que el alumno pueda hacer por sí mismo es mucho mejor que lo haga, porque eso desarrolla su autonomía y su capacidad como resolutor de problemas. Es mucho mejor que lo haga sin que el profesor le tenga que decir lo que tiene que hacer, ¿eh? Por ejemplo, en este problema, este es un problema muy interesante, es un problema de comparación, porque la comparación aquí juega un papel muy importante, porque la resta tiene que pasar a entenderse como una diferencia. Entonces se trabaja mucho el tema de la comparación. Entonces, pues Unai, Gemma y Axel coleccionan cartas jugables. Unai tiene un cierto número, Gemma tiene 5 más, Axel tiene el doble que Unai, y entonces se empieza a preguntar quién tiene más, quién tiene menos. Bueno, entonces los alumnos tienen que expresar algebraicamente lo que tiene cada uno en función de una incógnita. Si se pone que lo que tiene Unai es la incógnita, que da lo más razonable, pues bien, pues aparecen ahí unas expresiones algebraicas y hay que decidir en función de eso quién tiene más, quién tiene menos. Es decir, aparecen desigualdades. No se nombra la palabra desigualdad, pero aparecen desigualdades que tienen que resolver. Bueno, pues hay un determinado momento aquí en que, tratando de averiguar quién tiene más, pues aparece una inecuación. En realidad aparece una inecuación que hay que resolver. No se dice que eso sea una inecuación en ese momento, ni se da normas de cómo se resuelve. Bueno, pues hay alumnos que la resuelven. Es decir, se da el caso en el que hay alumnos que se dan cuenta, hay muchos alumnos que se dan cuenta que en esas dos expresiones algebraicas que aparecen, el que sea una menor que la otra depende del valor que tome la variable, y se dan cuenta de eso y dicen que depende. Hay alumnos que hacen una pequeña tabla de valores y dicen, pues mira, para aquí sale que este es menor, pero para este otro sale que este es mayor. Y hay alumnos que llegan a encontrar el valor alrededor del cual la desigualdad cambia de sentido. Es decir, están resolviendo una inecuación, unos a un nivel, otros a otro, pero sin que haya necesidad de momento decir que eso es una inecuación ni cómo se resuelve. Y aquí el otro principio, que
hay que priorizar, que también, que ya hemos empezado a comentar, que en el mundo algebraico la resta no se entiende como operación de quitar o de separar, sino que prioritariamente es una diferencia. En realidad la palabra resta deja de utilizarse, lo que se empieza a utilizar es la palabra diferencia, ¿eh? Y la diferencia es el resultado de la acción de comparar, frente a la resta como resultado de la acción de sustraer, ¿eh? Y los símbolos igual, menor y mayor, hay que priorizarlos como símbolos que indican una relación alrededor de todo este asunto de las diferencias. Por eso en la propuesta hay bastante trabajo de comparar, porque la comparación no es un tema que, aunque se trabaja en la aritmética, no es quizá el tema más trabajado en el mundo de la aritmética. Está más trabajado el tema de añadir, quitar, etcétera, ¿no? Más que el tema de comparar. Por ejemplo, entonces, una vez que se ha trabajado el tema de las comparaciones, entramos ya en el tema de encontrar las diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un problema en el que unos niños tienen unas cartas desconocidas, otras más o menos a partir de ellos. Entonces, aquí, por ejemplo, pues Ayub tiene 6 cartas más que Julia, Enrique tiene 10 menos que Nadia. Pues si le damos letras a lo que tiene Julia y a lo que tiene Nadia, se pueden poner las cartas que tiene Ayub y las cartas que tiene Enrique, y entonces se plantea ya, bueno, ¿y ahora cuál va a ser la diferencia entre las de uno y las de otro? ¿Cómo escribiremos esa diferencia? Aparecen aquí los paréntesis para indicar el segundo, a cuántos términos afecta el segundo término de la diferencia, y se empieza a trabajar la cuestión de las diferencias. Esto es lo que permite aceptar que las diferencias puedan ser negativas. ¿Qué pasa si de pronto nos sale que una diferencia es -7? Pues que la diferencia entre esos dos conjuntos es de 7 elementos, pero el primero es más pequeño. La comparación, al comparar, hay 7 elementos de diferencia, pero el primer conjunto es más pequeño que el segundo. Y entonces ya empiezan a aparecer también resultados en los que aparece, digamos, el número negativo como solución, no solo como un sumando y sustrayendo en medio de un cálculo. Otra cuestión. Hay que enfatizar que las técnicas de cálculo algebraico no son algorítmicas, sino que se rigen por un principio de economía y dependen de la finalidad del cálculo, ¿eh? Entonces aquí cuando se empieza, por ejemplo, cuando se empieza a hablar de que vamos a ver cómo simplificamos las expresiones, pues lo primero que se plantea es cómo vamos a hacer para simplificar esta expresión. No se trata de empezar a hacer las operaciones a lo largo de izquierda a derecha, no se trata de empezar sin más, venga, a hacer operaciones, no, 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 no. Vamos a ver, primero hay que leer toda la frase y entonces empieza a trabajar. Primero hay que leer toda la frase, después hay que ver si hay cosas que se pueden simplemente eliminar. Por ejemplo, si hay un momento en que yo tengo que sumar 500 y más adelante lo voy a restar, pues eso no me está haciendo ningún papel y lo puedo tachar. O si tengo un 19 y después voy a tener un -19, o si tengo un -f y después voy a tener un +f, es decir, qué es lo que se puede eliminar de esa sin necesidad de hacer operaciones, y después cuáles son las operaciones más fáciles de hacer. Por ejemplo, pues restar 13 y sumar 23, eso es sumar 10, que es un número sencillo de manejar, que después operado con el 45 me dará un 55, en fin, se trata, es decir, que esto no se introduce de una manera no se dan reglas de vamos aquí a juntar los positivos por un lado, los negativos por el otro, o se trabaja de izquierda a derecha, no, 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 se lee toda la frase y se busca la manera más sencilla de simplificar esa expresión, que suponga menos trabajo, que suponga la realización de menos operaciones y que suponga que los resultados que se van obteniendo son números, en principio, lo más sencillo posibles y que faciliten las siguientes operaciones a realizar. Bueno, otro principio. Hay que iniciar a los alumnos en la escritura algebraica de forma escalonada y con lentitud para darles tiempo a que interioricen los nuevos significados de los signos operacionales y relacionales. Ya comentamos que el nivel
de complejidad sintáctica del álgebra es muchísimo mayor que el de la aritmética. Entonces hay que tener cuidado a la forma en el momento de introducir esto. Entonces nosotros primero hacemos expresiones aditivas sin paréntesis y en notación completa, como por ejemplo esta. Eso es una expresión aditiva que, en la que lo único que hay es términos que se suman y se restan. Y no hay ningún tipo ni de multiplicaciones ni de ninguna otra cuestión, o sea, sumas y restas. Bien, después introducimos los coeficientes de las letras, es el segundo paso, el introducir el coeficiente de las letras. Después ya expresan expresiones aditivas con paréntesis y en notación francesa, es decir, con paréntesis que van precedidos de un signo menos y que hay que gestionar el cómo se quitan esos paréntesis. Y seguimos en notación incompleta. Después entramos en expresiones aditivo-multiplicativas con paréntesis y en notación incompleta, es decir, en la que los paréntesis están puestos para indicar que toda esa expresión se va a multiplicar por otra cosa. Y entonces cómo se aplican las distributivas o cómo se trabaja con estas cuestiones. Y por último, entramos en las expresiones aditivo-multiplicativas ya en notación completa. Es decir, hay toda una gradación de cómo se va entrando en el cálculo algebraico, en las distintas expresiones algebraicas, para garantizar que se va comprendiendo y se va entrando en toda esa complejidad sintáctica que supone el cálculo algebraico. Bien, y ahora entramos ya en la parte final, que es la parte de cómo transformar todos esos cálculos con sumandos y sustraendos que se han ido haciendo, porque también se entra en las diferencias, se entra en el producto de expresiones, la diferencia entre expresiones algebraicas, y se entra también en el producto de expresiones algebraicas que da lugar a la regla de los signos multiplicativa, todo eso. Es decir, que todo lo que normalmente se hace introduciéndolo como números enteros, aquí se trabaja desde el punto de vista de operaciones entre expresiones algebraicas. Y como consecuencia de eso van apareciendo las operaciones que podemos decir de los números enteros, pero expresadas en términos de sumandos y de sustraendos. Pero llega un momento en que hay que pasar al número entero. ¿Qué es lo que vamos a hacer para pasar al número entero, para pasar a convertir esos sumandos y sustraendos que aparecen en las expresiones algebraicas en números? Bueno, pues vamos a entrar en lo que se entra habitualmente cuando se expresa el número entero, que es a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando trabajamos con temperaturas, con deudas y haberes, con ganancias y pérdidas, con ascensores que suben o bajan, etcétera? Es decir, ¿cómo vamos? Entonces, podría decir, bueno, pero esto es hacer lo mismo que ya se hace. No, pero nosotros lo que le damos a eso es un tratamiento algebraico. Lo que nosotros nos vamos a plantear es, no, ¿cómo se hace para encontrar la diferencia de temperaturas cuando una es -7 y otra es +3? No, lo que nosotros nos vamos a plantear es, ¿cómo se hace para encontrar una fórmula que nos permita dar resultados correctos en esta situación? Es la necesidad de unificar las fórmulas la que justifica la existencia de los números enteros y eso es lo que vamos a utilizar. Perdón. Por ejemplo, la fórmula T menos T, que expresa la diferencia entre dos temperaturas, solo será válida si aceptamos que T y T pueden tomar valores positivos o negativos. Solo si introducimos dentro de la letra el número con el signo menos o con el signo más, solo en ese caso la fórmula T menos T es una fórmula genérica que nos permite encontrar la diferencia. Porque si no, se necesitan tres fórmulas. Unas fórmulas T menos T y T menos T mayúscula menos T minúscula y T minúscula menos T mayúscula para los casos en los que los números son los dos, las temperaturas son las dos mayores que cero o las dos menores que cero, y la fórmula T más T para el caso en que una sea mayor que cero y otra sea menor que cero. Entonces, empezamos aquí planteándoles un problema de tipo aritmético, que es decir, bueno, vamos a ver si tenemos aquí el termómetro contando cuál es la diferencia de temperaturas en estos casos. Y entonces los alumnos, a ver, bueno, los alumnos lo que tienen es ir poniendo eso, haciéndolos.
Vale. Bueno, y ahora viene la siguiente cuestión. Bueno, ¿podemos encontrar una fórmula que me permita encontrar estos números, estas diferencias en todos los casos? Bien, pues sí, la podemos encontrar, pero la podemos encontrar siempre que incluyamos la temperatura con su signo, porque entonces eso se transforma en una operación que ya me lleva a la suma o a la resta en cualquiera de los dos casos. Y entonces esto es lo que justifica el que las letras pueden tomar valores positivos y negativos, y a partir de ahí es cuando se justifica que, bueno, pues a esos sumandos y sustraendos con los que ahora veníamos trabajando, los vamos a llamar números positivos y negativos, porque se operan igual que cualquier otro número y las letras tienen que poder tomar valores positivos y negativos. Y entonces ya es cuando se construye el número entero, pero no se construye de la nada, se construye a partir ya de todas unas operaciones que están definidas, y lo que se hace es transformar esas operaciones definidas en términos de sumandos y sustraendos en operaciones entre números enteros. Y una vez que se tienen ya los números enteros, ya se puede continuar entrando en una parte de las ecuaciones, ¿no? Que en primero no hay mucha ecuación, pero bueno, hay alguna ecuación. Ya se puede entrar en esa parte más compleja del álgebra, que no es solo trabajar con expresiones algebraicas, sino trabajar también con las relaciones entre expresiones algebraicas. Y bien, creo que con esto... Bien, entonces ya se introduce el número entero mostrando que la unificación de determinadas fórmulas exige que las letras tomen valores positivos o negativos. Entonces ya se habla por primera vez de números positivos y negativos, y se reformulan todas las operaciones entre números enteros a partir de las operaciones entre sumandos y sustraendos definidas anteriormente, y se introduce aquí ya la notación completa. Y bien, bueno, pues ahora hablaría de unas recomendaciones finales a los profesores. Esta es una forma de introducir el álgebra y de introducir los números enteros, que es una forma novedosa. No hay por ahí muchos intentos de hacer algo así. Es algo que está probado, que ha sido experimentado, y que hay grupos de trabajo de profesores y investigadores en didáctica que la están llevando a cabo y que han aportado sus experiencias, etcétera. Entonces, es un mundo complejo, porque, claro, es un mundo de ruptura, es un mundo en el que los niños tienen que cambiar parte de sus concepciones, las concepciones que les han permitido tener éxito hasta el momento, por otras concepciones nuevas. Entonces, hay alguna recomendación que hacer a los profesores. Bueno, la primera es que hay que tener paciencia. Es decir, no es lo mismo aumentar el caudal de conocimientos de un alumno sobre una base ya existente que tener que convencer a ese alumno de que cambie algunos conocimientos que tenía de antes y que los tiene que transformar. Esto es mucho más complicado. Entonces, no se puede pretender que los alumnos acepten en cuestión de días o de meses unas formas de hacer que entran en contradicción con creencias que el alumno ha adquirido en sus 9 años de escolaridad obligatoria, los 3 de infantil y los 6 de primaria. Entonces, habrá que aceptar negaciones, regresiones, incomprensiones, bueno, y habrá que ser pacientes y hay que procurar no descorazonarse. La otra cuestión es que hay que procurar tener un pensamiento a largo plazo. No hay que tener prisa. El aprendizaje tiene unos tiempos que deben ser respetados, y mucho más en un momento como este, que es un momento de cambio importante, de ruptura. Entonces, a veces el afán de los profesores por ganar tiempo, por acabar los programas, por explicar muchas cosas, hace que no se consoliden aspectos que son fundamentales, porque no se les dedica el tiempo suficiente, y eso en cursos posteriores produce pérdidas de tiempo a otros profesores. Entonces hay que pensar no solo en el curso que estamos haciendo, sino en los cursos que vienen después. Y por último,
Hay una cuestión de flexibilidad a la hora de valorar el trabajo de los alumnos. No hay que esperar la perfección. Los alumnos son capaces de muchas cosas, si se les deja que las hagan, pero lo que no se puede esperar es que las soluciones que den las den en los términos en los que las daría el profesor de matemáticas. Hay que aceptar soluciones parciales, hay que aceptar que las soluciones no se expresen adecuadamente y valorar todo aquello que están haciendo bien antes que aquello que están haciendo mal. Poco a poco, las cosas que van haciendo bien son cada vez mayores y poco a poco van adquiriendo rigor en sus resultados. Entonces, es importante que los alumnos se acostumbren a reflexionar sobre cuestiones difíciles. Es importante que los alumnos intenten resolver cosas que previamente el profesor no le ha dicho cómo se hacen, pero después el profesor tiene que ser comprensivo y tiene que ver antes la botella medio llena que la botella medio vacía. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por su atención.